Son las 7 de la mañana y 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Amplificamos el mensaje de María Soledad Vélez que dice: soy desempleada desde que Lazo es presidente. Es como la sintomatología, ¿no? O La, sea, la por eso te pregunta es, digo, ¿la ¿dónde hiciste jodida, están? Juanca? Claro, o sea, y además, si hacemos un parangón en la misma mentira, ¿dónde están todos sus afiliados del IES? Apenas dice que hay 10.000 en 16 días y la cifra supera los 250.000. Cosa que ni mentiras envían. En fin, son las 7:35. Le damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado del día. Él es Marlon Cadena, ex jefe de bancada, ya no sabemos exactamente cómo referirnos a él, pero seguramente legislador de la Izquierda Democrática que nos visita aquí en el estudio de Radio La Calle. Marlon, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Santiago, Juan Carlos y a toda la teleaudiencia que nos sigue a esta hora de la mañana. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Empecemos por intentar desbrozar esto. Hay una ruptura, quizás en la Izquierda Democrática, la podríamos definir así, que empezó con la elección de un presidente, el desconocimiento de otro. ¿Dónde encuentras tú el origen de esta ruptura en la Izquierda Democrática? Bueno, la confrontación política es necesaria en una organización. Eso permite que situaciones o posiciones que son totalmente contrapuestas puedan encontrar un justo medio y a partir de eso, en un consenso, en un acuerdo, seguir avanzando. Lastimosamente, la organización política Izquierda Democrática no encontró ese punto medio, ese equilibrio que puede traducirse en un norte. Y es así que la disyuntiva que existía al interno de la organización política pasó a la bancada y justamente lo que decía Santiago, yo presenté una renuncia al Consejo Ejecutivo Nacional, la cual fue aceptada. La presenté porque un hombre que es del partido, un hombre que siente, que sabe que en muchas ocasiones si uno da un paso al costado se abre la gran posibilidad de solucionar los problemas. Entonces presenté la renuncia al Consejo Ejecutivo Nacional. Esto ya pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas, lo cual fue aceptado. Cuando fui a presentar la renuncia a la bancada, es decir, a los asambleístas no aceptaron. En ese dilema encargué la presidencia, la coordinación de la bancada al asambleísta Fajardo hasta que esta situación se dilucide. Pero, ¿y cuál es el rol que juega ahí Ramiro Narváez? ¿No fue él quien asumió? Bueno, en realidad fue un asambleísta que tiene todos los méritos, sin embargo, ha sido una decisión del CEN, de la organización política, ponerlo a él como coordinador, lo cual los asambleístas interpretaron como que era una imposición. Yo manifesté en esa oportunidad que en realidad había que hacer un trabajo, porque no es desconocido para nadie que estábamos afrontando al interno de la bancada un conflicto, que era necesario un proceso de sanación, porque hay que recordarle a la ciudadanía que fueron los mismos compañeros que ahora están queriendo reincorporarse a la bancada los que le destituyeron a la segunda presidencia de la Asamblea Nacional, que era Yesenia Guamaní. Entonces esto ha ido dejando algunas cicatrices, algunas huellas, y no era de juntarles a los asambleístas los unos y los otros, júntense y le ponemos al asambleísta tal para que dirija la bancada, sino más bien hacer una conversación, un diálogo adecuado para que no todos nos pusiéramos de acuerdo. Entonces los asambleístas han rechazado la imposición. Marlon, le veo muy preocupado por el tema de las concejalías de Pichinche. En su Twitter permanentemente está apoyando y demás. Yo me imagino, y es una interpretación, y más bien se la comparto con la intención de que usted justamente la incorpore, la agregue o la desmienta del todo. Están preocupados que la división genere efectos en las elecciones del otro año, en las elecciones seccionales. Y usted se ha puesto ahí a apoyar a las concejales, a las concejalas, para que esto no llegue hasta ese nivel. ¿Cómo evitarlo? Bueno, en realidad estas crisis se trasladan ya a los territorios, a las localidades, y en ese sentido nos toca a todos nosotros poner el hombro y sumar para poder sacar adelante los candidatos que tenemos. Son muy buenos candidatos, son candidatos que han demostrado probidad en el manejo y la gestión pública, de manera que nosotros estamos sumándonos. Yo creo que las dinámicas que viven los partidos políticos es bastante especial en un momento determinado. Cuando ya entramos en campaña hay una efervescencia que comienza a apoderarse de todos los militantes y todos nos juntamos para participar ya del proceso electoral. Los juicios políticos han sido
digamos, una de las causas por las que han llegado a esta situación en la izquierda democrática, Marlon? El Consejo Sí, de la Judicatura. Sí, Particularmente el Consejo de la bueno, en Judicatura. realidad aquí hay que serle muy franco a la ciudadanía. La ciudadanía clama justicia. Yo creo que todos estamos viendo y vemos con horror lo que está pasando a nivel de justicia. Hay jueces, fiscales que no han sido evaluados y eso es responsabilidad del Consejo de la Judicatura. De manera que nosotros como bancada hicimos un análisis muy técnico, muy jurídico, muy sesudo, hubo un amplio debate y decidimos que necesitábamos renovar el Consejo de la Judicatura. Es decir, nos sumábamos a la censura y destitución. Sin embargo, vino una decisión del Consejo Ejecutivo Nacional del partido de que debíamos abstenernos. Es decir, en todas las votaciones que se incorporara el problema del Consejo de la Judicatura, debía hacer nuestra votación abstención. Eso nosotros creímos que no era conveniente ni para el país, ni para la ciudadanía. Hay mucha gente que tiene muchísimos problemas y que lo único que hace es arrodillarse y encomendarse al superior, al Supremo, porque en realidad justicia terrenal no existe. Entonces, nosotros decidimos continuar con ese camino que habíamos decidido votar por la censura. Esto agudizó el problema, se quería imponer una decisión por parte del partido. ¿Quién particularmente quería imponer la decisión? Bueno, de salvarlos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, en realidad hicieron una reunión, nosotros lo hicimos saber en su momento, era un Consejo Ejecutivo Nacional que fue convocado sin observar el estatuto. Tenemos tiempos, además de eso hay situaciones previas que deben darse para un Consejo Ejecutivo, se inobservó. Y en ese Consejo Ejecutivo no se nos dio la posibilidad de presentar incluso a nosotros el informe técnico y las razones por las cuales íbamos nosotros a tomar la decisión de sumarnos a la censura del Consejo de la Judicatura. Más bien se hizo lo que bueno, está de moda, ¿no? Que es esa defensa ilusoria, es decir, ya tienen todo elaborado, ya tienen todo decidido y uno va solamente para hacer un saludo a la bandera y presentarse porque ya todo está decidido. Lastimosamente en ese momento ya las cosas comenzaron a profundizarse la crisis y la bancada decidió votar. Después de eso recibimos un llamado de atención. Hay que hacerle notar a la ciudadanía también que previamente a eso el presidente nacional me envió un oficio en el que me quitaba la vocería. Obviamente que yo no quise hacer ningún reclamo, porque incluso iba en contra de mis derechos políticos. Todos los seres humanos tenemos derecho a la opinión. Claro. Y estaba en ese momento yendo con una prohibición innecesaria, creo que desatinada también. Sin embargo, esto ha ido agudizándose. Sin embargo, nosotros como asambleístas estamos firmes, tenemos una convicción, tenemos un norte. Nosotros tenemos que decirle al país claramente, si las cosas estuvieran bien, muy probablemente la posición de sumarnos a la defensa del Consejo de la Judicatura hubiera sido la adecuada. Pero está mal la justicia, está mal la administración de justicia, como está mal también la gestión pública que está haciendo este gobierno, de manera que nosotros no podemos sumarnos a la indolencia, a ese enceguecimiento, y tenemos que seguir ese norte que fue una decisión del partido de tener una independencia crítica y tener una oposición a este gobierno y claramente tener que consolidar nuestros valores y principios, que es un equilibrio entre lo que es una derecha que no le da respuestas al país y una izquierda que realmente ha sido también agresiva, violenta, que la hemos estado viviendo también en los últimos momentos. Se lo nota mucho más relajado. Sabe que las pocas veces que hablábamos ahí por Zoom, se notaba que usted medía cada palabra que decía. Sí le deben haber dicho. Que usted sabía que estaba caminando sobre piedras calientes. Y entonces tenía que cuidar cada idea, cada palabra, cada artículo, cada coma que decía, porque finalmente eso podía traer un problema. Y ahora yo pregunto, ¿cuál es el camino de la idea? ¿Tener una bancada de rebeldes y una bancada de no rebeldes, de cercanos a ciertas disposiciones, o qué? Porque en el caso de la idea no veo válvulas de escape de esta crisis. En el caso de Pachacutic, por hacer una comparación nada más y con disculpas también para esta organización política, está claro que cuando hay un tema caliente unos opinan una cosa, otros opinan otra, pero al final pueden llegar a un acuerdo. En el caso de la idea, ¿cuál va a ser el modelo para llevar esta fractura? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, la realidad es usted que hace opinión, sí, ahora
tengo un poco más de libertad. He encargado ya la jefatura de bancada a mi compañero Rodrigo Fajardo hasta que se dilucide esta situación, y me permite también ser dueño de mis propias opiniones y compartirlas ya con mis compañeros. Antes cuidaba muchísimo la organicidad del partido. Ahora no es que haya dejado de lado, sino que me permite ya hacer un ejercicio con la experiencia de todo lo vivido, tener ya una posición mucho más firme, mucho más crítica también al interno de la organización. En ese sentido nosotros tenemos un norte, no vamos a cerrar los ojos, tampoco nos vamos a tapar la boca ante las situaciones de este gobierno. Creo que para todos es una realidad, no hay cupos en las universidades, sigue habiendo una carencia de medicinas, la inseguridad, no estamos seguros ni siquiera en nuestra propia casa, los problemas de desempleo son increíbles, la gente no encuentra opciones ni tampoco para poder llevar algo a la casa, así es que nosotros no podemos ser cómplices y ser parte de eso. Y nuestro norte es justamente la socialdemocracia. Tenemos que mantener un equilibrio entre lo público y lo privado, lo público fortalecido, pero también entendiendo que el actor principal para generar empleo, para generar riqueza, también es la parte privada, ¿no? Marlon, ¿qué significa en que no va a ser parte de esto? ¿Pensá en renunciar a la bancada, al partido? No necesariamente nosotros seguiremos como Izquierda Democrática, vamos a continuar porque hemos nacido en esas filas y tenemos ya el ADN de lo que fue Borja, de lo que fue Raúl Vaca, de grandes líderes, de manera que nosotros no podemos renunciar a eso, pero sin embargo, si la posición del partido es una posición distinta a la que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser consecuentes con el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es el que nos eligió, el pueblo ecuatoriano es el que dio el voto, el pueblo ecuatoriano es el que confió en sus asambleístas de Izquierda Democrática, creyendo que vamos a tener una posición y un ejercicio para solucionar los problemas. Y si en ese momento nosotros encontramos de que no estamos estamos haciendo ese ejercicio político de eso, pues yo creo que estamos en un lugar equivocado. Marlon ha descrito varios problemas del país, no hay medicinas en los hospitales, la ola de migración, esta invención de las cifras de parte del presidente Guillermo Lasso, que del 9 de octubre acá dice que se han creado 275,000 empleos más, y todo el descalabro que hay detrás del gobierno, sin mencionar los actos de corrupción que se han denunciado en la propia Asamblea Nacional. ¿Ya se arrepintió de haber votado el 28 de junio en contra de la destitución del presidente Lasso? Bueno, gracias, una pregunta muy trascendental. Y debo decirle al pueblo ecuatoriano, hasta antes de tomar esa decisión tenía muchísimos seguidores. Marlon Cadena había venido haciendo un trabajo de liderazgo comunitario, de liderazgo social, de manera que tenía muchísimos seguidores. Cuando tuvimos que afrontar esa dura decisión de destituirle al presidente o no, nosotros igual hicimos primero un análisis técnico, político, que nos llevó a tomar una decisión. Santiago, no sumarnos al caos, a la anarquía que rondaba en ese momento. De manera que nosotros somos consecuentes con eso y votamos por la no destitución. Arrepentirme por lo que he hecho y las decisiones que he tomado, jamás, ¿sí? Pero sin embargo, a partir de eso, hemos sido críticos, hemos pensado que ese segundo aire que tomaba el gobierno, esa bocanada de oxígeno que recibía, realmente no ha podido levantar, sino al contrario, creemos que fue una situación, y muchos lo analizarán de esa manera, que fue una situación más bien desperdiciada para el país. Sin embargo, estamos conscientes de que en ese momento la situación era muy caótica y no iba a solucionar absolutamente nada. Nuestra posición, nuestro criterio, respetamos muchísimo lo que iba a pasar. Yo respeto muchísimo a las organizaciones sociales, a los actores sociales, a los actores políticos, porque con ellos he crecido. Sin embargo, hay muchas veces en las que es necesario ir midiendo los tiempos en los cuales se toma una decisión. Fue un error también tener presencia en el CERCOP, porque mucha gente lo asumió como cuota. Bueno, en realidad, Juan Carlos, ayer tuvimos en la comisión la comparecencia de la directora del CERCOP, y lo he dicho claramente, mi organización política saben, los asambleístas saben,
Les he dicho que eso nos ha hecho daño y por lo tanto necesitamos que se aclare si en verdad esa cuota es de Izquierda Democrática o no. Nos han dicho que no. No es Yo afiliado. yo no tengo, y aquí viene la aclaración, yo no tengo ni siquiera la posibilidad de conversar con la señora ni un mensaje. ¿Por qué? Porque la he considerado que no está dentro de las filas de Izquierda Democrática. Por lo tanto, yo siempre seré uno de los críticos y he pedido que públicamente se aclare si ella pertenece al partido, no pertenece, porque nos ha ido haciendo daño. Nosotros no somos copartícipes de lo que está pasando en el país. Nosotros más bien hemos tenido una posición crítica, una posición, eso sí, propositiva. También nosotros nos hemos sumado para que cuando hay buenas iniciativas, ¿por qué no tener la posibilidad de apoyar? Como lo hemos hecho también cuando ha habido la posición de otras bancadas legislativas, porque creemos que en momentos determinados hay que despojarse de esas posiciones tan firmes y tosudas que no le hacen daño al país, sino más bien es necesario juntarnos y apoyar. ¿Y qué le dijeron en el partido, perdón? Tranquilo. Bueno, Sobre en el, María en Sara. el- en el partido siempre han dicho que no lo es. Siempre han dicho, es lo que les transmito. No le veo muy convencido, le digo. Lo que pasa es que mientras no se haga público, Ujú, claro. mientras no se haga público una reunión donde se diga que sí o no, en realidad no. O La sea, gente lo tiene como hay la candidata duda, a la ¿no? vicepresidencia, ¿no? Siempre hay la duda. Lastimosamente, como le digo, o sea, es mi posición, la posición que siempre he tenido, la posición firme. Yo no tengo ningún contacto con ella, jamás hemos cruzado un mensaje, una palabra. Eso sí lo puedo decir públicamente. Y ojalá que algún rato, si es que se da, que tenga la posibilidad de públicamente aclararlo y ojalá con los directivos del partido, ¿no? Claro. Marlon, en un paneo breve uno puede ver 5 millones de personas desempleadas en este país. Le pongo el dato de que nos pone Raúl Sacoto, nuestro oyente, de 12 a 15 muertos diarios en Guayaquil por muertes violentas, 60.000 niños que no pudieron entrar al sistema de educación primario y secundario, más de 95.000 jóvenes que no alcanzaron a entrar a la universidad. Este país no da para más. ¿Qué va a hacer Marlon Cadena en particular, la izquierda democrática? Ya no se puede hacer otro intento de destitución, pero ¿usted cree que de verdad podemos aguantar 2 años y medio, casi 3 años más de esta situación? Bueno, en realidad el ejercicio y creo que lo que ustedes están haciendo está bien, levantando la voz para que la gente comience a generar crítica y de la situación que estamos viviendo. En mi labor me toca fiscalizar, levantar la voz a través de mis funciones, que es fiscalizar, es decir, llamar a todos los funcionarios públicos que no están cumpliendo. Todos los días estoy preocupado porque no hay los cupos en las universidades, porque la escolaridad está fallando, porque no hay todos las comodidades para los estudiantes. ¿Dónde están los responsables? Es decir, nos toca a todos nosotros hacer ese trabajo desde nuestra trinchera, desde donde nosotros estamos. Y lo otro es, pues, ser críticos y buscar las herramientas necesarias para que esto cambie, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su posición respecto de la revocatoria que ahora se ha iniciado por parte de una organización civil? Tenemos esas herramientas, igual que nosotros nunca retrocedimos, nunca nos amilanamos ante la posibilidad de que el gobierno utilice la muerte cruzada. ¿Pero está a favor de la revocatoria o no? Estoy a favor de todos los mecanismos democráticos que existen. Entonces yo tengo que sumarme si es que en realidad ese es el camino, y por eso, Santiago, tengo que repetir, si es que no se suma al caos, a la anarquía, pues nosotros tenemos que estar allí para apoyar esos mecanismos que existen en la Constitución. ¿Por qué nuevas personas, sobre todo jóvenes, pensarían en afiliarse? ¿Tendrían razones para afiliarse a la izquierda democrática? Reconocer que se está fracturado me parece sincero, pero ¿cómo usted convocaría en este momento a jóvenes a integrarse? Bueno, en realidad quiero decirle, Juan Carlos, que nosotros, vamos ya muchísimos años en la formación política. Fui el director del instituto, de la organización, de manera que hay muchos jóvenes que se prepararon, jóvenes que siguen manteniendo el vínculo con nosotros y han comenzado a hacer esa tarea de socializar, de amplificar el mensaje. De manera que hay muchísimos jóvenes que están con nosotros, tenemos una base que se siente motivada y que ha visto en Izquierda Democrática la marca de la honestidad, de la transparencia y de esa nueva forma de hacer política. La nueva forma de hacer política es decirle a la gente las cosas como son. Y la gente siente y sabe
y el momento que entiende que hay que ser muy claro, muy transparente, darle confianza y decirle que la única posibilidad de cambio es en realidad a través de la política. Yo he vivido y he hecho organización social, comunitaria, y en realidad todo puede ser, y llega un momento determinado que ya no se hace nada más que seguir en el mundo de la organización, nada más. Yo creo que es necesario dar el paso más adelante, que significa la participación política. Las organizaciones sociales, por eso es que buscan cuadros, para poder ya participar en la política, dan el paso de la organización hacia la política. Ahora, Marlon, es difícil, ¿no?, entender esto, porque lo que usted puede llamar caos y anarquía, finalmente nosotros hemos dicho acá y hacemos el ejercicio pedagógico, ¿no? Decir, bueno, nosotros somos mediadores entre los hechos y sus significados. Si le llamamos caos y anarquía a la movilización de junio, la de octubre, creo que le estamos restando su estatus político también, ¿no? Es como decirles vándalos, decir el discurso de Teleamazonas y demás. Totalmente de acuerdo, sin embargo, hay que entender y separar lo que es el derecho legítimo a la protesta y lo que se quería en esas circunstancias, Santiago, sacar provecho y rédito. Nosotros y yo he apoyado la organización social, la movilización social, e incluso me he sumado a las manifestaciones, pero no puedo sumarme justamente a la indolencia, a sacar partido al manoseo de esas circunstancias. ¿Quién iba a sacar partido de manoseo de todo esto? Bueno, y no es y sin necesidad de minimizar, pero había elementos vándalos, delincuentes, que trataban de hacer de las suyas en el tumulto, en ese tumulto que se estaba dando. Además de eso, existe una palabra que es la oclocracia. Es en la multitud tratar de que alguien gobierne, alguien lidere, y en realidad lo que estamos viendo ya no es el raciocinio, sino más bien ya es la parte emocional, la adrenalina del momento, para que se encumbre y aparezca como El Salvador. ¿No es una En esa postura circunstancia. muy conservadora para ser de la izquierda democrática? Hay que entender que nosotros no pertenecemos a una izquierda radical, violenta. Nosotros queremos que la transformación sea democrática, sea dentro de un sistema de partidos, donde haya elecciones, donde haya una renovación y posibilidad de cuadros. Eso ¿Algún ya lo ejemplo? acerca el correísmo, verán. Sí. A ver, yo les puedo decir una situación. Nosotros, nuestra posición es la socialdemocracia. En esa línea, nuestra fuerza motriz de cambio es exactamente la clase media, el emprendedor, el que se vio perjudicado en las manifestaciones, el que tenía que cerrar la tiendita porque le iban a saquear. El taxista que salía a ver si llevaba algo de pan a la casa y que por ahí le encontraba un grupo, le reventaban las llantas, le rompían los vidrios, y que a la final era el pueblo contra el pueblo, y sale perjudicado. Entonces, nosotros representamos a eso, a ese pueblo, clase media emprendedora, la que genera trabajo, la que, si es que le van bien al tendero, contrata a 4 o 5 ayudantes, que luego se compra la camioneta para ir a hacer más compras en el mercado. Ese es nuestro target. Entonces, Que no sea excluyente, pero... no, al contrario. Lo que pasa con el obrero, que pasa O con al el tendero que empleado. ahorita le cobran vacunas, ¿no? Lastimosamente estamos viviendo un estado de terror, como lo he definido yo. Totalmente. No creo que da más. Ojalá que haya la sensatez necesaria para que todas estas demandas ciudadanas en un momento determinado se puedan canalizar. Nosotros hemos sido firmes, por ejemplo, en este tema usted habla de las vacunas, Juan Carlos. ¿Cómo va a funcionar un Estado si no se da, por ejemplo, los presupuestos? O se maquillan datos, se están maquillando las situaciones, la realidad, y a veces tenemos la sensación de que están viviendo ellos o nosotros en un mundo paralelo, en un mundo bizarro, donde realmente acá hay una violencia. Sin embargo, en otro lado nos dan a través de informes de datos, nos hacen ver como que estuviera absolutamente todo bien. Vemos en los medios de comunicación qué es lo que está pasando, pero luego hay un desmentido oficial. A punta de discursos. Gracias, Marlon, por su tiempo, por haber estado acá en Radio La Caña. Muchas gracias, siempre para mí un honor conversar con ustedes, que tienen una posición crítica, dura
con respecto a esta realidad y que también es saludable compartir los criterios desde nuestra óptica. Por Muchas supuesto gracias. que sí. Muchas